Muy buenas con todos. En esta oportunidad me encuentro con Hugo Guerrero, quien es nuestro entrevistado en esta oportunidad. Cabe recalcar que él es uno de los autores que escribieron Emociones políticas y narrativas prototípicas, TikTok en las campañas políticas, estudio de caso, de la cual es una revista científica que hemos estudiado. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la entrevista. Comenzando con la primera pregunta. En base al gran incremento que han tenido las redes sociales en las campañas políticas en los últimos 5 años, bajo su percepción, ¿cree que para las elecciones presidenciales del año 2026 que se vienen a Colombia, las redes sociales ya predominen en las estrategias políticas de los candidatos por sobre los métodos tradicionales? Redes sociales, y en este caso, pues hablando particularmente de las apps, por ejemplo de TikTok, la rapidez, la inmediatez, la ligereza del mensaje, la facilidad del intercambio a través de la viralización de todo este tipo de ejercicios, sin duda se convierte en un instrumento que antes era una alternativa, hoy es una obligatoriedad para cualquier comunicador que se plantee estar en el mando o en la construcción de la estrategia de una campaña política. Una manera de los candidatos de conectar con la población de una manera como que más familiar, como usted mencionó, ¿no? Quizás es menos acartonado, se enfoca en otro tipo de dimensiones. La política sobre todo desde una perspectiva clásica, entiende que el debate se da desde características racionales y normalmente es lo que se esperaría en el ejercicio de una campaña política del debate electoral. Es una cuestión que me parece valiosa en el marco de la comunicación política, pero también no deja de ser peligrosa, porque entramos casi en elementos, no sé si allí lo han trabajado o lo van a trabajar, el concepto de la posverdad, donde la gente empieza a darle más importancia al valor de sus emociones que incluso al de la misma racionalidad. Ahora pasamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál cree que sería el impacto a largo plazo del uso creciente de las plataformas como TikTok en las campañas políticas, tanto en la forma en que se desarrollan las campañas como en la participación ciudadana en la política? Hay una figura muy interesante que es el señor Luis Carlos Reyes, que es el director de la DIAN. ¿Qué es la DIAN? Aquí es la empresa que se encarga del tema de los impuestos y las aduanas. Ha salido a utilizar el TikTok para elevar mensajes y este es el momento en que los jóvenes principalmente empiezan a creer en el mensaje de hay que pagar impuestos, el hombre adquiere popularidad desde un rincón absolutamente gris como es una división de impuestos. Entonces podemos decir que TikTok no solamente está siendo utilizado para exaltar la emotividad, también está siendo utilizado desde otras perspectivas, dependiendo cuál es el carácter de la persona que lo utiliza y para qué. Muchos candidatos políticos claman en sus campañas ser la oportunidad del cambio para salvar al país de la crisis, apelando obviamente a las emociones. ¿Cree usted que ese tipo de estrategia pueda dar frutos tras repetirse constantemente año tras año? ¿O cree que ya causa la indiferencia del votante y busca en cambio un nuevo tipo de mensaje? Por más que se desgaste, siempre va a estar en la boca de cualquier candidato, porque el candidato siempre se va a proponer como una alternativa mejor o diferente a quien quiere reemplazar, y esas son las propias dinámicas del ejercicio democrático, sobre todo cuando son espacios democráticos en que hay relevo necesario cada cierto periodo. Entonces, pues difícilmente alguien que quiera llegar al poder que no esté en el escenario o en la línea de quien está ejerciendo el poder en el momento podrá llegar diciendo que no lo es, que no es el cambio. El tema es a través de qué medios lo hacemos y ese es el discurso que va a llegar, que pueda desgastar, sí. Al final, por ejemplo, en TikTok y estas redes sociales también se muestra eso. Lo que pasa es que de pronto no se muestra a través de las palabras y los discursos tradicionales, sino a través de, mire, yo soy diferente porque yo soy cercano a usted, porque yo también salgo y hago el mercado como todos ustedes, yo también me monto en el autobús, yo también tengo deudas, salgo en pijama, yo también escucho, canciones que son virales y las utilizo y me causan gracia. Entonces, ¿cómo cree usted que el uso de hashtags durante las campañas políticas puede distorsionar la percepción pública de los candidatos y sus propuestas, convirtiendo la plataforma en un campo de batalla más que en un espacio para el diálogo político genuino? Hombre, quizás se facilite por la fluidez del formato, pero ese ejercicio de satanizar al otro a través de hashtag o de fake news o lo que sea, eso pasa desde el TikTok hasta en los medios tradicionales de comunicación. Entonces, pues ahí está. El tema es que aquí tendrá que haber una pedagogía de la comunicación muy fuerte, porque paradójicamente en una sociedad hiperinformada como nunca antes en la historia,
la información de qué calidad es, no la sabemos manejar y al final podemos estar condicionados y tomando decisiones absolutamente basadas en mentiras. O sea, aparte ya del juego sucio que existe en la política, las inteligencias artificiales, incluso ya con ese surgimiento que ha habido desde el año pasado o hace 2 años, ya se podría reemplazar la voz de un político diciendo tal cosa y los que no están muy informados podrían creérselo, ¿no? Porque incluso ya existen videos en donde les modifican la boca para que te hagan como que una mimetización de que están hablando realmente eso, y es súper confuso muchas veces y ya da miedo. Listo, muchas gracias.